Pues les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Es un gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Arnold Suárez Gómez y estaré con ustedes apoyándolos. También estará apoyándonos en sistemas Daniel Aguilar Jiménez y como les recuerdo, el doctor Rodrigo Llanos Escalona es el profesor titular del curso. Muy buenas noches, esperemos que se sientan cómodos durante estos meses que estaremos juntos en este curso. A la hora que guste, doctor Llanos, podemos iniciar la sesión del día de hoy. Claro que sí, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, soy el doctor Rodrigo Llanos. Gracias por interesarse en cambiar el mundo, que es poder tener las mejores habilidades para que ustedes puedan tener el mejor manejo en sus pacientes con obesidad. En un momento se conecta la licenciada, la licenciada Carolina, la nutrióloga, que también va a trabajar con nosotros durante este curso. Lo importante de este curso es que entendamos. Vamos a empezar desde lo que es el tejido adiposo. Vamos a ir entendiendo la importancia del tejido adiposo. Ya no lo vamos a ver nada más como grasa, sino que es un tejido que si está disfuncional va a ser el causante de todo. Entonces, vamos a ello, vamos a empezar. Al final de la plática, algunas preguntas que tengan, con todo gusto. Agradeceré mucho tengamos los micrófonos apagados para que no haya distorsión y por si ustedes gustan ver la grabación se escuche de la mejor manera. Gracias. Comenzamos. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, pues bienvenidos al curso Manejo del Paciente Adulto con Obesidad en el primer nivel de atención. Muy bien. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar primero entendiendo que el tejido adiposo es un órgano endocrino. Ya es considerado un órgano endocrino porque libera una serie de adiposinas que juegan un papel crucial en la regulación de la homeostasis metabólica, la sensibilidad a la insulina, respuestas inflamatorias, actividad neuroendocrina y sobre la ingesta de alimentos, metabolismo óseo y función cardiovascular. Es muy importante que entendamos esto. Sin duda el tejido adiposo es el regulador de la homeostasis metabólica. De ahí vamos a ir viendo cómo el tejido adiposo es clave para ver sobre el balance energético, para saber cuánto energía hay en el organismo, cuánto le falta. Está muy involucrado. Hay ciertas sustancias que vamos a ver que van a mejorar la sensibilidad a la insulina. Sin duda, las respuestas inflamatorias que también libera este tejido adiposo van a ser funcionales, van a estar en equilibrio, pero cuando se vuelve un tejido adiposo disfuncional, esta homeostasis se quiebra. Bien, concepto nuevo, el tejido adiposo ya es un órgano endocrino. El tejido adiposo va a estar clasificado de acuerdo a en tres tipos: el blanco, el marrón y el beige. El tejido blanco va a estar dividido en subcutáneo y visceral. El marrón o café y el beige. Vamos a ver cada uno de ellos. Es muy importante que entendamos esta clasificación, porque de esta manera vamos a entender lo siguiente. Tenemos vamos a saber que una de las funciones primarias de un tejido adiposo, vamos a empezar con el blanco. Un tejido blanco solamente es endocrina. Endocrina, que es justamente el almacenamiento de energía. Es muy importante entonces aquí saber que
el tejido adiposo blanco, que es el subcutáneo que tenemos aquí, va a ser encargado de almacenar la energía, de almacenar la energía. Recordemos algo, la energía, ¿de dónde la obtenemos? De los alimentos. Ese es muy importante. Muy bien. Algo muy importante aquí es que desafortunadamente no debería de existir o debe existir muy poco tejido visceral. El tejido visceral es un tejido que es ectópico, es extra. No debería de estar. Y si está, justamente este tejido es el que nos hace que el tejido adiposo sea disfuncional. El tejido subcutáneo es funcional. Muchas veces, por eso muchas veces, por ejemplo, en los de sumo, que tienen gran tejido blanco subcutáneo, a veces no tienen cuando tú no lo checas, tal vez no tengan alteraciones metabólicas. Dislipidemias aterogénicas no tengan, su problema de hiperglucemias tampoco, pero ¿por qué? Porque es un tejido, como les decía, subcutáneo, que es de almacenamiento de energía. Bien, aquí quiero agregar algo muy importante. Como es almacenamiento de energía, toda la energía de más que comamos de la ingesta de los alimentos se va a almacenar como tejido adiposo siempre. Como yo le digo a mis colegas, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa energía se va a almacenar como energía. Muy bien. Por otro lado, tenemos la función primaria de lo que es el tejido adiposo marrón. El tejido adiposo marrón o brown tiene función endocrina, y esta función endocrina principal es de la termogénesis. Eso es algo muy importante. La termogénesis es la creación de calor. Y cuando hablamos de termogénesis y calor, hablamos de gasto energético. En nuestras intervenciones nutricias es muy importante entender el balance energético, que es saber que este balance energético es el gasto de energía y está en balanza con la ingesta de energía. Es muy importante esto. Muchas veces hay medicamentos, por ejemplo, que activan el tejido adiposo marrón. ¿Para qué? Para aumentar la termogénesis. Y si yo meto la termogénesis, ¿qué voy a hacer? Voy a quemar, ¿qué? A quemar, voy a hacer aumentar la termogénesis, va a ser mayor oxidación de las grasas, porque necesito obtener esa energía, aumentar ese calor. Entonces voy a agarrar, por eso tiene muchas mitocondrias, porque va a producir mucha energía. Y eso va a ser mayor gasto. Y si va a ser mayor gasto, aumento el gasto. Y si la ingesta yo la disminuyo y aumento el gasto, voy a poder bajar de peso. ¿Vale? Pero desafortunadamente no pasa así, ¿no? La mayoría de las personas no aumentan el gasto y comen bastante. Y ahí es el gran problema. Bien. Por otro lado está el tejido adiposo beige, que tiene dos funciones, tanto blanca como de café. Al final, podemos darnos cuenta en la imagen cómo el adipocito, así se llama la célula del tejido adiposo, los adipocitos del tejido adiposo, perdón, del tejido adiposo blanco, podemos ver que tiene una gran vacuola de grasa. Podemos observar todo y pocas mitocondrias, porque no se encarga de eso. Y el tejido adiposo marrón completamente se encarga tiene pocas vacuolas de almacenamiento, pero tiene bastantes mitocondrias para poder ayudar a esto, ¿vale? Bien, perdón, algo muy importante. El tejido adiposo va a tener algo que se llama va a formar, bueno, las UCP1, te la vamos a ver, para que van a formar energía, que van a tomar energía. En un momento lo vamos a ver esto. Vamos a seguir. Bien. Fíjense muy bien, esta imagen nos muestra dos perspectivas importantes. A partir de este curso, créanme que se van a ir con la idea y va a cambiar completamente la perspectiva de lo que el tejido adiposo ocasiona en el organismo cuando está disfuncional. Vamos a entender algo muy importante. Fíjense muy bien, aquí en medio están todas las
una de tantas adiposinas que forman muchas y otras hormonas como la glerina. Fíjense muy bien, aquí podemos observar entre lo que es un tejido adiposo con peso normal y aquí una persona con obesidad. ¿Por qué digo obesidad? Porque sabemos que una persona con estilos hipercalóricos, gasto energético, como mucho, soy sedentario, es decir, no hago ejercicio, soy sedentario, no hago actividad, no hago gasto, pues voy a tener obesidad. ¿Qué me va a llevar? La leptina va a aumentar, la adiponectina, fíjense bien lo que va a aumentar es lo que va a ocasionar los problemas. La leptina aumenta, hay una resistencia de leptina, la leptina. La angiotensina, el angiotensinógeno aumenta. El angiotensinógeno lo vamos a ver que es algo muy importante que lo libera el tejido adiposo. Se está liberando, pero se aumenta esta secreción de angiotensinógeno y recuerden que se va hacia el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde me puede ocasionar la hipertensión. La osteopontina, también a nivel de óseo. La resistina y la bisfatina, que vamos a ver a nivel de vaso sanguíneo, vamos a ver todo eso, cómo aumenta el estrés oxidativo, cómo aumenta las resistencias vasculares y obviamente aumenta el riesgo de hipertensión arterial. Y otras citocinas proinflamatorias que vamos a ver más adelante, como uno de los más importantes, que es el factor de necrosis tumoral alfa, que es vital. Tenemos otras sustancias como la adiponectina, que está baja. Ahorita vamos a ver que está involucrada la adiponectina, está muy involucrada en la sensibilidad de la insulina, en la disminución de la resistencia a la insulina. También está la adiponectina está muy involucrada en lo que es el sistema de hambre. Entonces vamos a ver que si está baja, entonces tenga por seguro que el paciente va a querer comer y comer y comer. La grelina es la del hambre. Entonces el paciente no va a tener hambre, va a tener esas. Entonces va a estar prácticamente podemos observar cómo todas estas sustancias que el tejido adiposo disfuncional me va a llevar a un estrés. Al final, la obesidad está asociada siempre a que el tejido adiposo esté hipertrofiado e hiperplásico. Vamos a ver todo esto, que al final un tejido adiposo disfuncional me va a llevar a mayor prooxidación, mayor estrés oxidativo, mayor inflamación, mayor trombosis, mayor riesgo aterogénico y mayor disfunción endotelial. Todo inicia del tejido adiposo disfuncional por la obesidad, por malos estilos poco saludables. Desafortunadamente esa es la clave. Entonces, cuando más adelante, cuando en este curso veamos, bueno, pero ¿cómo puedo entonces yo activar la adiponectina para mejorar la sensibilidad a la insulina? Vamos a entender cuando hablemos fisiopatología de la obesidad, qué podemos hacer para poder mejorar esta parte. Mi objetivo en este curso es que ustedes, en primer lugar, comprendan y conozcan que hay un tejido adiposo disfuncional que a partir de que el paciente tenga una obesidad grado 1, grado 2 y grado 1, el paciente empieza a tener un tejido adiposo disfuncional. Eso es algo muy, muy importante. Muy bien, vamos a continuar. Siempre la clave es, como les decía, la distribución de la grasa lo es todo. Así como les comenté en un momento que dividimos el tejido adiposo en blanco, en beige y en marrón, y que blanco está dividido en subcutáneo y visceral, a eso es a lo que me refiero. Que la distribución de la grasa lo es todo. ¿Por qué razón? Porque justamente el 80% de la grasa corporal total va a corresponder a la grasa subcutánea. Ese es algo muy importante, el 80% de la grasa corporal. En la grasa subcutánea, el tejido adiposo es funcional, sin ningún problema. Va a liberar sustancias inflamatorias, va a liberar sustancias trombóticas, va a liberar sustancias de estrés oxidativo, pero todo en equilibrio. Ese es algo muy importante.
Sus depósitos, ¿dónde se van a encontrar? Principalmente en glúteo femoral, en espalda, el parte anterior del abdomen y debajo del lápiz. Bien. La grasa, bueno, aquí obviamente podemos observar algo, un punto importante que es la grasa corporal. Punto importante es ¿por qué? Porque ustedes cuando den una evaluación antropométrica se van a dar cuenta que el índice de masa corporal es insignificativo. ¿Por qué razón? Porque el peso no me lo da el peso talla, que muchos lo sacan peso y talla, índice de masa corporal y ya, diagnóstico obesidad grado, no. Eso ya no se va a hacer así. Tenemos que sí o sí ver cuánto porcentaje de grasa tiene esta persona y sobre eso nosotros poder discernir si este depósito, si el porcentaje de grasa corporal está adecuado o no. La grasa visceral está localizada en la región del epiplón, del omento, del mesenterio, la región gonadal, retroperitoneal y pericardia. Se dan cuenta todo en la parte, toda esa parte, importantes, internas. Entonces, sin duda, esta grasa visceral es una grasa ectópica, que está asociada a alteraciones metabólicas y cardiovasculares. Yo les explico de esta manera. El tejido graso va a empezar a aumentar de tamaño. Cuando va a aumentar de tamaño, va a llegar un momento en que el tejido subcutáneo no va a ser, y va a ser insuficiente de tanta energía que quiera almacenar, que no va a poder. Entonces, el cuerpo no va a destruirlo, el cuerpo es inteligente y dice, bueno, voy a hacer depósitos ectópicos en otros lugares donde no debe de ser, ¿vale? Epiplón aumento, mesenterio, región gonadal, retroperitoneal, pericárdica, ahí las voy a guardar. Pero no van a ser funcionales, van a ser disfuncionales y van a ser lo malo. Muy bien, continuamos. Fíjense muy bien, aquí es lo que les menciono. Cuando hay un exceso de grasa subcutánea, obviamente la capacidad del tejido adiposo sobrepasa, ¿no? Cuando ya hay un sobrepaso, ya hay un daño, y como les decía, ya hay deposición de grasa ectópica que se llama grasa acumulada visceral. El problema es que esta grasa visceral va a contener adipocitos y una variedad de otras células como macrófagos, mastocitos, células fibroblastos y células vasculares del estroma. También el tejido adiposo visceral va a producir un menor número de adipocitos y citocinas que incluyen adiponectina, omentina y vaspina, que son beneficiosas en el contexto de complicaciones relacionadas con la obesidad y trastornos metabólicos. Sin duda, fíjense muy bien, desafortunadamente el tejido adiposo visceral va a tener poca adiponectina. Ese es algo muy importante. Y siempre la adiponectina van a tener, ustedes cuando terminen este curso, van a ser ya expertos en el manejo del paciente adulto con obesidad en el primer nivel de atención. Van a ver muchos artículos muy relacionados al sistema de hambre y saciedad, hablando de adiponectina, de aumentina, hablando de leptina, etcétera, donde ustedes ya van a poder comprender y entender más estos conceptos básicos. Muy bien. Por otro lado, por ejemplo, como les decía aquí en el otro lado nos dice que sin duda, sin problema, el tejido adiposo no, se tiene un almacenamiento normal, solamente se incrementa la grasa subcutánea sin llegar a un exceso y ni a un daño. Y obviamente aquí, sin duda, sí va a haber células macrófagos, mastocitos, fibroblastos, se va a ver todo. La adiponectina va a estar aumentada, la omentina vaspina aumentada. Los macrófagos van a ser más macrófagos buenos, mastocitos disminuidos, fibroblastos igual. Todos van a estar en equilibrio, en un equilibrio positivo. Bien. Como les decía, la distribución no es todo. Y la grasa visceral, cuidado. ¿Cómo entonces? La pregunta es, ¿cómo yo puedo saber que esta persona tiene grasa visceral? Vamos a enseñarles en el transcurso del curso, vamos a ir viendo cómo también se puede medir la grasa visceral, pero obviamente una persona que tiene obesidad grado, por ejemplo, una persona que les llegue a ustedes, que ya van a aprender eso, llega un paciente que viene con ustedes, tiene una obesidad grado 2,
empieza a tener una dislipidemia, se empieza a ver, le tomas el índice de HOMA, empieza a haber una resistencia a insulina. Todo eso son datos, tiene acantosis nigrans, paciente se cansa, se siente cansado, fatigado. Entonces, todo eso son datos de que efectivamente hay un tejido adiposo visceral. Ya cuando vean antropometría, pueden preguntar a la licenciada si hay otro método también para medir la grasa visceral. Les puede decir. Bien, pero ¿por qué les digo esto? Bueno, que en teoría es el tejido adiposo visceral. Fíjense muy bien cómo empieza, ¿qué va a pasar? A nivel de la homeostasis energética, que es de balance energético, la adiponectina aumenta, la aumentina aumenta y la leptina aumenta. Entonces, en el metabolismo de la glucosa, la adiponectina aumenta, la aumentina aumenta, la vaspina aumenta, la leptina y la resistina. En la nivel cardiovascular, adiponectina aumenta, la aumentina aumenta. A nivel de antiinflamación, la adiponectina aumenta, la aumentina, vaspina, leptina está negativa, disminuida. El estrés oxidativo, la adiponectina aumenta, o sea, todo esto es lo que está normal. El problema está que cuando existe un tejido visceral, todo esto que se ve positivo y todo perfecto va a haber un quiebre, se va a quebrar todo esto y todo este equilibrio, todo este metabolismo de glucosa que se llevan, estas van a estar disfuncionales y van a llevar a la enfermedad cardiovascular y metabólica. Muy bien. Vamos a hablar de algo que se llama que la función es todo tipos de tejido adiposo. Bien. Como les decía, el tejido adiposo va a expresar UCP1, el tejido adiposo marrón, el blanco y el tejido adiposo beige. Van a expresar mucho UCP1. UCP1 son como tipo mitocondrias que van a ayudar, que van a expresarse para formar energía, ¿vale? Las mitocondrias que están aquí recordemos cuando hacían las vías metabólicas que se hacía la mitocondria se forma energía y se forma el ATP. Bueno, en el tejido adiposo no se forma ATP. En lugar de formarse ATP, lo que expresa es UCP1, que el tejido, obviamente el tejido marrón lo hace porque obviamente es termogénesis, igual el beige porque también tiene mitocondrias, pero blanco no, porque no pone pocas mitocondrias. Ese es algo muy, muy importante. Muy bien. Como les decía, en la termogénesis el café, el blanco en el almacenamiento de energía y el beige en ambas. Muy bien. Vamos a ver los orígenes del tejido adiposo. Normalmente está el adipoblasto y aquí este es un gen que se llama el MIF5. Con el MIF5 es positivo, se forma el preadiposito, forma el adipocito y forma el adipocito del pardo y los UCP. O sea, fíjense muy bien cómo este MIF5, si es MIF5 negativo, el preadiposito adipocito forma tejido adiposo beige y tejido adiposo blanco. Fíjense muy bien esto. ¿Qué es lo que quiero darles a entender? Al final, el pilar es este gen, el MIF5. El MIF5 es el del linaje, es el origen de todo. Es el que te va a decir, si se activa, me voy hacia tejido adiposo marrón o me voy hacia tejido adiposo blanco o beige. Fíjense muy bien. En esta parte dice tejido adiposo blanco. El frío, la adrenalina, el ejercicio y el calor activan el blanco para transformarse en beige. Siempre van a estar jugando el blanco y el beige, blanco y beige ahí jugando. Y también el tejido blanco se puede transformar en marrón. ¿Por qué? Porque pueden decir, MIF5 se activa y me vuelvo marrón, y el MIF5 negativo no se activa, me vuelvo beige o blanco. Si voy a almacenar blanco, si voy a hacer ejercicio. Entonces, lo que van a hacer nuestras intervenciones en el manejo del paciente adulto con obesidad es activar mediante el ejercicio y la adrenalina el calor y activar que se me forme tanto adiposo beige como pardo.
para yo aumentar el gasto. Y eso hace que el tejido adiposo sea más funcional. Entonces el ejercicio que yo cuando veamos prescripción del ejercicio, te voy a enseñar cómo hacer una prescripción adecuada en el cual tú vas a ser beneficioso en cierta intensidad, cierta frecuencia, duración y tipo de ejercicio que le vas a decir al paciente, este paciente para que puedas tú poder jugar con tu tejido, porque ya tienes conocimientos, jugar con este adiposo, hasta de blanco, vamos al beige y el pardo, porque quiero aumentar el gasto y aumento balance energética, si aumenta el gasto y hago una dieta restringida, saludable y con bajo nivel calórico, voy a empezar a oxidar las grasas y por tanto voy a perder peso. Y no solo perder peso, hago el tejido adiposo más funcional y si lo hago más funcional, pues entonces, como les decía, lo voy a hacer más saludable. Esta parte. Muy bien, vamos a seguir. Los reguladores de la adipogénesis que hacen que se diferencien hacia adipocito marrón o beige, pues son estas familias, ¿no? La familia EBP, la C alfa, la beta y la delta. El PRDM 16, que son los momentantes, 16, y el PPR gamma. De lo anterior, de aquí lo más importante es el PPR gamma. Se sabe que es el regulador maestro de la adipogénesis. Ese es algo importantísimo. La adipogénesis es la formación de este adipocito. El PPR gamma también está involucrado en toda esta parte. Y hay muchos, se están jugando los medicamentos a activar este PPR gamma. ¿Para qué? Para que si activo ese PPR gamma, me voy directamente a activación del tejido adiposo marrón. Imagínense activar el tejido adiposo marrón con un medicamento. Pues el paciente va a bajar de peso, se supone. Va a ser gasto, se supone. Eso se supondría. Sin ninguna, muchas investigaciones se está llevando a cabo. Cuando vemos farmacología de la obesidad, vamos a verlo. Bien. Hay la expresión de ZFP423 en las células precursoras del adipocito blanco van a inhibir la termogénesis del tejido adiposo beige, actuando sobre las EBF2 y la PRDM16. ¿Vale? Bien. Cuando nos encontramos ante bajas temperaturas, este estrés frío va a activar la termogénesis del tejido adiposo marrón mediante la estimulación de sus receptores adrenérgicos beta 3 activados por la noradrenalina cuando es liberada del sistema nervioso simpático. Entonces, los receptores adrenérgicos beta 3 que se encuentran en el tejido adiposo van a activar el tejido adiposo marrón. Es por eso que el hacer el ejercicio pues, me va a ayudar muchísimo. Porque el hacer ejercicio también me activa la noradrenalina y eso todavía me va a activar, va a haber mayor quema de grasa, mayor oxidación de las grasas y todavía voy a activar el tejido adiposo marrón. Les cuento un chisme. Otra manera de activar el tejido adiposo marrón es mediante el ejercicio, porque el ejercicio lo que va a ayudar es que en el tejido adiposo se produzca más adiponectina. Y la adiponectina va directamente al músculo y vámonos. Le ayuda muchísimo mejor a que la glucosa se ocupe más y se ocupe más. Y el tejido adiposo se va haciendo más funcional. Y obviamente si ocupo más, ¿por qué? Porque mejora la sensibilidad a la insulina. La glucosa va a poder meterse sin ningún problema. Es por eso que en una prescripción del ejercicio, en un paciente con obesidad, el manejo importantísimo en el paciente adulto con obesidad es el ejercicio. Tienes que hacer una buena prescripción del ejercicio, que es lo que yo les voy a enseñar. Bien, lo anterior, como les decía, la noradrenalina entonces estimula la lipólisis para la liberación de ácidos grasos libres de esos triglicéridos almacenados. Recordemos algo muy importante. Yo te había comentado que el tejido adiposo subcutáneo es tejido adiposo de almacenamiento. Justamente esos adipocitos son triglicéridos almacenados, son ácidos grasos en forma de triglicéridos almacenados.
que cuando se rompen, pum, 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 van a ayudar a formar energía. Obviamente, el incremento de estas UCP1 incrementa la expresión de los genes para la termogénesis. Se ha reportado que los ácidos grasos libres intracelulares activan directamente las UCP1. Eso es algo muy, muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo hago ejercicio, libero ácidos grasos, la lipólisis, libero ácidos grasos libres e inmediatamente yo sé que este ejercicio, ustedes ya deben saber, activa las UCP1 porque va a activar el tejido, o si no lo quieren decir de esa manera, activa el sistema, sin duda, el sistema adiposo marrón. Vamos a marronizar y juegas, vamos, este subtejido subcutáneo voy a marronizarlo para que pueda hacer la termogénesis y el paciente pueda gastar más. Ahora entiende usted cómo no solo se trata de dejar de comer, porque yo necesito hacer ejercicio, pero no solamente tampoco se trata de gastar, sino hacer un equilibrio de estilos saludables y medicamento. Continuemos. Los adipocitos del tejido adiposo café toman la glucosa de la circulación y sintetizan nuevos ácidos grasos libres. La función metabólicas, además de la termogénesis del tejido adiposo café o marrón, son las siguientes. Se liberan adipocinas llamadas batoquinas, que van a tener función autócrina y parácrina en el sistema inmune vecina. Y una función clave de estas en la homeostasis de la glucosa y de la salud cardiovascular. Eso es muy importante. Como el tejido adiposo marrón, entonces ya estamos hablando que es muy importante porque al activarlo, libero albatoquinas y por esa razón el ejercicio está muy bueno porque el ejercicio mejora la presión arterial, el bajar el ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina, el hacer ejercicio mejora la salud del cuerpo. Entonces, sin duda es por esto, por estas batoquinas. Bien, ahora vamos a ver el tejido adiposo como órgano endocrino. Una vez entendiendo que los conceptos, por eso la distribución no es todo. Tejido adiposo marrón, que es lo principal que tenemos que entender. Tejido adiposo visceral es el disfuncional, es el que nos va a causar, sin duda, las atrocidades cardiovasculares y metabólicas. Tenemos siempre que tratar de recordar que el tejido adiposo siempre va a ser subcutánea y esa subcutánea además, pues inmediatamente convertirlo, disminuirlo mediante el gasto de energía, que es el ejercicio, y la ingesta de energía. Bien. Hay otros métodos también para aumentar el gasto, te lo puedo decir. Por ejemplo, cuando tú haces una intervención nutricia, el aumento de las proteínas en tus intervenciones nutricias también aumentan el gasto. Recuerda, tu objetivo es aumentar gasto. Tú vas a aumentar gasto, lo vamos a ver después, de las reacciones químicas, va a ser gasto de los alimentos y va a ser gasto de la actividad física. Entonces tú puedes jugar con el gasto de la actividad física y de los alimentos. Para que aumentes más el gasto, inmediatamente puede bajar el peso. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, fíjense muy bien. El tejido adiposo es considerado un órgano endocrino ya que tiene capacidad de secretar factores como adipocinas. Hoy en día, el tejido adiposo libera adipocinas que están en comunicación con el cuerpo. Entonces, desde ahí sabemos que el sistema endocrino es un sistema de hormonas donde son mensajeros que permiten saber cómo está el estado estable del organismo. Es lo mismo. El tejido adiposo está en contacto con el cuerpo, con estas adipocinas, porque permiten cómo está el estado del balance energético del cuerpo. Importantísimo. Estas adipocinas, que vamos a ver cuáles son las más importantes de todas, que son vitales en este balance energético. Cuando hablo de balance energético, hablo de hambre y saciedad. Las citocinas, las quimiosinas, factores angiogénicos, factores de coagulación y factores vasoactivos, es lo que les mencionaba hace un momento. Estos factores pues van a afectar el metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los lípidos, el apetito, la función vascular, la inflamación, la coagulación y la función cardiovascular. Estos factores son importantes. Y
yo siempre digo a mis alumnos, aquí está el inicio de lo que es la resistencia a la insulina. Todo se inicia por eso. Y ustedes van a aprender a ser médicos proactivos, profesionales de salud proactivos. No esperar a que, pues ya tiene hipertensión, ya tiene diabetes, no, ya tiene cáncer de mama, no. Vamos a ver qué podemos hacer que en sus consultas con este curso en el manejo del paciente adulto con obesidad puedan adelantarse a que el paciente le dé una hipertensión, a que el paciente le dé una diabetes, a que el paciente le dé cáncer de mama. Con todo lo que van a saber ahorita. ¿Por qué? Porque ustedes prácticamente saben que si el tejido adiposo está disfuncional, híjole, pues va a tener alteraciones de todo esto. Muy bien. Estos factores se encontrarán trabajando en equilibrio, claro, en los depósitos de grasa subcutánea. Estos factores se encontrarán trabajando en equilibrio en los depósitos de grasa subcutánea, siendo beneficiosos para el organismo. Pero en los depósitos de grasa visceral es lo contrario. Estos factores se encuentran trabajando en desequilibrio cuando es grasa visceral, comenzando a afectar la salud de la persona, haciendo que la obesidad se vuelva un riesgo de salud cardiovascular y metabólico en el ser humano. Como les decía, la distribución no es todo. Entonces, ustedes pueden adelantarse en un paciente cuando se mide el índice, la cintura de un paciente y la cadera, haces un índice de cintura-cadera, y con eso puedes diferenciar si es una obesidad androide o ginecoide. Todo eso lo van a ver en evaluación, cuando vean evaluación con la nutrióloga, cuando vean evaluación antropométrica. Pero sí es importante que vean cómo con tan solo saber ustedes que este paciente tiene una obesidad androide, lo que vemos de aumento, retroperitoneal, todo es el abdomen, sin duda, pues va a tener mayor riesgos, ¿no?, de grasa visceral. Bien. Vamos a continuar. Les presento al tejido adiposo, a los adipocitos y las adipocinas y las adipocitocinas que secretan. Vamos a verlas cada una de ellas. Tenemos las principales adipocinas que ustedes deben de tener, ustedes como expertos ya que van a salir como expertos en el manejo del paciente adulto con obesidad. Ustedes tienen que tener en cuenta siempre la leptina y la adiponectina. Es el futuro, es lo de hoy. Es lo de hoy y es lo que va a tener muchos años. Y están trabajando muchos fármacos, están trabajando en estudiar la leptina y la adiponectina para ayudar a las personas. Entonces, y lo vamos a ir viendo ahorita. De las adipocinas está la leptina, la adiponectina, la resistina, la apelina, la omentina, bisfatina y vaspina. De las adipocitocinas tenemos el inhibidor del activador del plasminógeno. Lo libera tejido adiposo. También libera angiotensinógeno, el tejido adiposo. También libera la interleucina 6. Y también libera el factor de necrosis tumoral alfa. Este factor de necrosis tumoral alfa es el peor de todos. Es malo. Al final, bueno, el cuerpo es maravilloso y va a tener un equilibrio, pero al final este es el potenciador de todos los males. Es el que activa todo para que te dé una inflamación y te puede dar cáncer, por ejemplo. Es una actividad de inflamación, tiene un estrés oxidativo alterado y aumenta si la glucosa está elevada y con el factor de necrosis tumoral alfa elevado, pues todavía va a potenciar la inflamación y va a haber una glucotoxicidad. En los ácidos grasos, lipotoxicidad. Todo es un estrés oxidativo que va a ser una bomba en el cuerpo que va a ser peligrosa. Y es por eso que la obesidad es definida como la acumulación de grasa. No. La obesidad es definida, usted sabe que es una obesidad, es un estado de inflamación crónica de bajo grado. Bien, bueno, ya nada más para
por aquí podemos ver la imagen a nivel de tejido adiposo, cuando acá sobre la inflamación, tejido adiposo, está la resistina y la adiponectina. Cuando el tejido adiposo involucra la saciedad, está la leptina. Cuando el tejido adiposo está involucrado en la secreción de la insulina, está la adiponectina y la leptina. Cuando el tejido adiposo está involucrado en el catabolismo y en la sensibilidad a la insulina a nivel muscular, está involucrada la adiponectina, la leptina, la vistina, la vaspina y la aumentina. Y en el tono vascular, fíjense muy bien cómo el tejido adiposo, está involucrado en la apelina. Sin duda, son muchos. Aquí está la adiponectina y leptina. La adiponectina, la adiponectina son las principales que están prácticamente involucradas en los procesos de inflamación, saciedad, de sensibilidad a insulina y secreción de insulina. Bien, vamos a hablar sobre la adiponectina. La adiponectina es producida por el adipocito, tiene receptores de adipo R1 y adipo R2, que son receptores que están identificados de la adiponectina. La adiponectina R1 es el que tiene mayor impacto biológico en el humano y se expresa más en el músculo esquelético, el hígado, páncreas y corazón. La activación de del adipo R1, su receptor, va a incrementar las vías de señalización, la P38, la MAP, la RAP5 y el Piper gamma, que provoca un incremento de la oxidación de los ácidos grasos, Piper gamma, y de la utilización de la glucosa, 38 MAP y RAP5. O sea, esto es algo muy importante. Estas vías, obviamente, aquí nos están explicando cómo adiponectina, gracias a estas vías, si yo ocupo la vía de P38, MAP5 y RAP5, pues voy a usar el metabolismo de la glucosa y voy a utilizar la glucosa. Si ocupo el piper gamma, pues entonces voy a ocupar la oxidación de los ácidos grasos. Bien, eso es algo muy, muy importante. Obviamente la proteína sinasa fosfato, la proteína sinasa de teodermitógeno 38, que se llama, y obviamente el proliferador activador receptor alfa del peroxisoma. Muy bien, vamos a continuar. La APL1 es un regulador crítico de la acción de la adiponectina en toda la homeostasis energética del cuerpo. Su daño resulta de una resistencia a la insulina. Les quiero presentar el inicio de una resistencia a la insulina en un paciente con obesidad. Obviamente, un paciente con obesidad, obviamente el APPL1 va a estar alterado porque la adiponectina no va a poder actuar. Y obviamente este regulador crítico va a empezar a iniciar la resistencia a la insulina. Y de la resistencia a la insulina, cuando vemos fisiopatología de la obesidad, de toda esta parte de obesidad, diabetes, van a ver cómo vamos a ir de la mano. Nosotros tenemos que trabajar en nuestros pacientes, trabajar sobre esta resistencia a la insulina, porque todavía el paciente no tiene diabetes. El paciente, tal vez su azúcar esté bien, pero su insulina está alterada. Aquí es donde tenemos que trabajar. La PL1 va a promover la interacción de receptores de IRS1 y 2 y ya es como la insulina y la adiponectina actúan sobre sus receptores de insulina involucrándose en el metabolismo de la glucosa. Entonces, aquí es donde la adiponectina está involucrada en esos receptores de insulina. El hígado y el músculo esquelético son los lugares de mayor objetivo de la sensibilización de la insulina por parte de la adiponectina. Por eso yo les decía que podemos activar esos receptores de adiponectina con el ejercicio y va a ayudar muchísimo. La adiponectina va a promover la secreción de insulina estimulada por la glucosa, va a prevenir la apoptosis de las células beta. Entonces, sin duda, yo siempre he dicho, la adiponectina es la mejor de todas del tejido adiposo, funcional. Cuando está disfuncional, cuando empieza con una obesidad, empieza a ver el problema entonces con este tipo de adiponectina. Eso yo siempre he dicho, a mayor grado de obesidad, mayor tejido adiposo disfuncional y por ende mayor resistencia a insulina y por ende mayor alteración de adiponectina. Otra manera indirecta de incrementar el MPK por parte de la PPL1 es incrementando el calcio intracelular.
Este calcio media los efectos del calcio MPK beta y MPK, incrementando la génesis mitocondrial y la capacidad oxidativa. Aquí lo único que nos está diciendo es justamente vamos a activar la actividad oxidativa de las grasas para poder pues liberar esa energía. Algo muy importante es que la adiponectina tiene la capacidad de transformar las ceramidas a esfingolípidos. Y lo pongo en rojo. Aparte de la sensibilidad a la insulina, fíjense muy bien, transforman las ceramidas en esfingolípidos. Las ceramidas se han implicado en la resistencia a la insulina, en la muerte celular, en la inflamación, en la aterosclerosis. Entonces hay que cuidar esa parte. Eso es algo muy importante. Entonces, pues todo lo que acabo de decir se encuentra en esta imagen. Al final, los receptores de la adiponectina y el APPL1, que es el controlador típico de todas estas vías PK, PPRGAMA, P38, MAPAC y RAP5, cada uno tiene, como les decía, tiene su objetivo, y el AMPL también tiene su objetivo en los receptores de sensibilización de la insulina en el músculo y en el hígado, ¿vale? Al final, ¿cuál es el objetivo de todo? Pues el EPK va a aumentar, va a aumentar sobre el óxido nítrico, vasodilatación a nivel de la MPK, también va a aumentar la biogénesis mitocondrial, mayor termogénesis, y obviamente disminución de la gluconeogénesis. El pipergamma inmediatamente va a aumentar la oxidación de los ácidos grasos, es lo que hace la adiponectina, activa la oxidación de los ácidos grasos, es lo que queremos. Y obviamente, por ende, también va a aumentar la ingesta, el ingreso de la glucosa, el aumentar la utilización de esta glucosa, nos va a permitir muchísimo. Podemos ver aquí cómo la adiponectina me transforma las ceramidas en esfingolípidos para mejorar la sensibilidad a la insulina, la sensibilidad de los receptores, y esto me permite mejor acción a la insulina. Esto es cuando está normal. El calcio también, cuando está el calcio en el cuerpo, pues obviamente también va a ayudar este calcio que también se encuentra en el músculo, pues va a dar también actividad de MPK para también hasta aprovechar, activar también la vasodilatación, la oxidación de ácidos, la gluconeogénesis disminuida y aumentar la biogénesis mitocondrial, una formación más de mitocondria. Y con todo esto, bueno, quiero comentarte que la adiponectina pues, va a tener varios, como les decía, entonces varios puntos importantes, ¿no? Uno de los puntos importantes a nivel del hígado, cuando la adiponectina yo la activo, por ejemplo, ahorita yo la activo con ejercicio, pues yo sé que voy a disminuir los triglicéridos, esos triglicéridos almacenados, voy a disminuir la lipogénesis, porque voy a disminuir las ceramidas, obviamente voy a aumentar la oxidación de los ácidos grasos y voy a disminuir la gluconeogénesis. Es algo muy, muy importante. Pero voy a nivel músculo esquelético, voy a disminuir los triglicéridos intramusculares, voy a aumentar esta oxidación de ácidos grasos, voy a aumentar la utilización de glucosa y mejorar la sensibilidad. A nivel de la adiponectina va a mejorar el almacenamiento de grasa, va a aumentar la utilización de glucosa, va a aumentar y disminuir la inflamación. A nivel de las células pancreáticas va a disminuir la apoptosis, va a aumentar la supervivencia de células beta y va a disminuir las ceramidas. A nivel de la adiponectina, pues a nivel de células endoteliales aumenta el óxido nítrico aumenta y el estrés oxidativo disminuye. Eso es algo muy importantísimo. Muy bien, y obviamente lo contrario, pues con todo lo contrario, ¿no? Es por eso que una persona que tiene no hace ejercicio, empieza con una resistencia a insulina por una baja de adiponectina, empieza a aumentar la lipólisis y obviamente el paciente va a tener ácidos grasos libres que me va a llevar a dislipidemias, glicéridos y colesterol, proteína C reactiva elevada, porque va a aumentar la inflamación. Va a haber obviamente alteraciones de la insulina y la índice de HOMA, o ya y después me puede haber un problema de diabetes, una disregulación de la insulina y su secreción, y obviamente un estrés inflamatorio, que obviamente todo este estrés me va a llevar a una hipertensión, me puede dar a un cáncer también. Muy bien, la adiponectina, algo importantísimo es que tenemos de ser que hay macrófagos en el adipocito.
Hemos dicho que hay monocitos, estos monocitos se convierten en macrófagos, estos macrófagos obviamente se convierten en la adiponectina cuando está activa y está usando, los convierte en macrófagos menos agresivos, menos inflamatorios, para que me dé a entender esta M2, ¿vale? El problema está cuando la adiponectina se disminuye por malos estilos saludables, falta de ejercicio, por la obesidad, me provoca resistencia a insulina, todo eso. Esta adiponectina, la inflamación hace que se exprese más macrófagos M1, son más inflamatorios, más a favor de la inflamación, haciendo que el tejido, la neurona tumoral se secrete más, MCP1 también, las interleucinas 6 también. Entonces, todo esto nos daña, ¿no? Es un switch, esto se llama switch inflamatorios de M1 a M2. Eso es algo importante. Algo, por ejemplo, que yo veo mucho en mis pacientes con obesidad, yo siempre en la biometría hemática veo monocitos. Muchos pacientes no los ven. Yo les recomiendo ver los monocitos porque al final yo también puedo ver el estado de inflamación que puede tener este paciente, porque al final sé que estos monocitos, si están elevados, se van a convertir en macrófagos en paciente con obesidad. Muy bien. Sabemos que los monocitos se pueden suplementar también por otras cosas, pero en un paciente con obesidad, pues también me puede ayudar también a saber qué tanto es el estado de inflamación junto con la proteína C reactiva. Muy bien, vamos a continuar. Podemos ver aquí entonces cómo la adiponectina, pues sin duda es muy buena, porque aquí lo que quiero comentarte es que inhibe la formación de la célula, la formación de estas células espumosas que ocasionan la catiroma, ¿no? Entonces, fíjate cómo sin duda la adiponectina inhibe la formación de esto. Entonces es algo importante, aumenta el óxido nítrico, aumenta la oxidación, eso es algo importante. La adiponectina bloquea las moléculas de adhesión sin ningún problema, aumenta la oxidación del colesterol LDL. Entonces, sin la adiponectina a nivel inflamatorio ayuda muchísimo y a nivel de la creación de placa de ateroma sin duda es vital. Al final, niveles bajos de adiponectina sérica están asociados al síndrome metabólico, el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, infarto miocardio, hipertrofia miocárdica izquierda, entre otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, de cuenta cómo con todo esto, efectivamente, con el síndrome metabólico y cardiovasculares, me empieza a alterar. Bien. Les quiero comentar que cuando hay un ayuno, el tejido adiposo, como les decía, es el encargado de decir sistema de hambre y saciedad. Si hay ayuno, comen mucho, empieza a haber un equilibrio. Lo vamos a ver cuando hablamos sistema de hambre y saciedad en las siguientes clases. El tejido adiposo va a liberar adiponectina, habíamos dicho, la adiponectina, aparte de ser inflamatorio, que disminuye la inflamación, disminuye la hipertensión, mejora la insulina, mejora la sensibilidad a la insulina y obviamente ayuda a mejorar a evitar la diabetes. La adiponectina, cuando está aumentada, cuando hay ayuno, ¿va? Entonces, la adiponectina es una hormona del hambre. La leptina, saciedad y la adiponectina del hambre, vamos a ver otras, la siguiente, hablamos de hambre y saciedad, pero están jugando un rol muy importante. Muy, muy importante. Al que hacen la adiponectina, lo que hace es ingresar directamente a sus receptores cerebrales ADIPO-1. Estos son trímeros, son estructuras. La adiponectina se van a estar se van a entrar al cerebro como trímeros de bajo peso molecular y esto va a entrar directamente a su ADIPO-R1, que lo que va a hacer estos es aumentar la cantidad del neuropéptido Y, obviamente va a aumentar justamente el hambre. Entonces, es una molécula de hambre, es importantísima. Muy bien.
Aquí vamos a ver lo mismo, la adiponectina, como con las, aquí prácticamente lo que nos está diciendo es la creación y es de un ambiente trombótico. Todo esto, al final, la adiponectina, como bloquea como también actúa sobre la fibrosis, inflamación, la apoptosis, todo al final, todo esto, la adiponectina para evitar la trombosis. Es por eso que el ejercicio es vital y es muy importante. Vuelvo a repetir aquí que vital. Y como resumen, bueno, de la adiponectina es importante regulador del metabolismo de los lípidos y estimulador de la oxidación producida en el adipocito a consecuencia del activador del PPAR gamma. Entonces es importante tener esto consciente, que es lo que vamos a trabajar en nuestras intervenciones del manejo de paciente con obesidad. Actividad de esta adiponectina. La insulina induce la secreción de adiponectina. La adiponectina se eleva en tiempos de alta demanda de energía, permitiendo el consumo de ácidos grasos. El AMPK está implicado en promover el ingreso de glucosa a través de la translocación de GLUT4 e inhibir la gluconeogénesis. La adiponectina se vincula con receptores adipo R1 y R2, haciendo que se activen el MPK, la vía MPK y como resultado hay un ingreso de glucosa y oxidación de las grasas. El PPAR gamma en la oxidación de las grasas y el MPK en el ingreso de la glucosa. Recuerden que la activación del PPAR gamma incrementa la expresión de enzimas implicadas en la oxidación de las grasas y su ingreso a la mitocondria. La adiponectina mejora la secreción de la insulina en las células beta del páncreas. La adiponectina tiene efectos potentes antiinflamatorios en el vaso sanguíneo al prevenir la aterosclerosis a través de inhibición de expresión de moléculas de adhesión y la proliferación de células musculares lisas. La adiponectina tiene un efecto antiinflamatorio al inhibir la diferenciación de macrófagos, es switch antiinflamatorio de M1, M2 y a disminuir los receptores tipo TOL. Bien, vamos a ver ahora lo que es la leptina. La leptina es el primer producto descubierto que producía el tejido adiposo y gracias a esta, el tejido adiposo fue considerado como un órgano endocrino. Gracias a esta leptina, se dieron cuenta que el tejido adiposo liberaba sustancias. La leptina se produce exclusivamente en el adipocito, no más. Y sus niveles son proporcionales a la masa grasa. A mayor masa grasa, mayor leptina, menor grasa, menor grasa. ¿Por qué? Porque es el balance energético. La leptina es de saciedad. La leptina va a transmitir la información de los lípidos periféricos y la glucosa al cerebro. Y una vez que entra la leptina al sistema nervioso central y actúa sobre los receptores de leptina, activa vías de señalización que van a provocar la supresión del apetito, la promoción de la oxidación de ácidos grasos mitocondriales y va a disminuir la lipogénesis, mejora la termogénesis. Entonces, fíjense muy bien cómo la leptina es vital, es a nivel de hambre y saciedad, es un supresor de apetito potente. Pero no solo eso, va a promover la oxidación de ácidos grasos, es por eso que aumenta la termogénesis. Mejora la termogénesis, eso es algo muy, muy importante cuando está funcional. El depósito subcutáneo es más activo para su producción. Su función es informar al hipotálamo acerca de la disponibilidad de nutrientes. Como les decía, transmite información de cuántas grasas periféricas y la glucosa tiene el cerebro. La leptina es la que hace el chismorrea al cerebro. Oye, ¿cuántos lípidos hay? ¿Cuánta glucosa hay? Vamos. Y juega un rol muy importante con el GIPO. Bien, por eso aquí la importancia de qué tan disponible hay de los nutrientes. Los nutrientes, recuerda, son 3, carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Vale? Es importante. Y de los nutrientes que forma son, en este caso, grasas y carbohidratos. Suprime accidentalmente la secreción de la insulina, pero aumenta la función y la supervivencia de la célula beta del páncreas. Vamos a ver cómo si hay cierta vía que se activa la leptina, no es insignificante, no es tan, no provoca daño, por el final va a mejorar la supervivencia de las células beta. Bien, vamos a ver un poquito estas vías, vamos a ver estas vías, son muy importantes. Pero bueno, aquí les presento
las vías clásicas de la señalización de la leptina. Es importantísimas que las podamos entender. Porque aquí van a haber muchas cosas. De todas estas que están de este lado, la más importante es la JAK-STAT3 o las JAK-STAT. Tenemos la vía RB JAK2 IRC, PDK, AKT, mTOR, SCK. Tenemos el RB-IRS igual, PK, AKT, FOX01, LEP-RB, IRS, PK, PDE, 3B, MP, cíclico, LEP-RB, AMP, ACC y LEP-RB, CHB2, MAP y los MAPs. Bien, vamos a entender esta parte. Lo que vamos a entender cada cosa, fíjense muy bien, algo muy importantísimo. ¿Por qué es tan importante este que está el JAK-STAT3? El JAK-STAT, fíjense muy bien, está el receptor de leptina, que es el receptor de leptina. El receptor de leptina que está aquí va a activar a las JAK2 y STAT3. JAK2 STAT3, eso es algo muy importante, porque esta es la mayor vía de señalización. ¿Por qué es más importante? Porque es la que va a regular la ingesta de los alimentos y la homeostasis energética en el hipotálamo. ¿Cuántos carbohidratos tengo? Por aquí está, vamos a ver después cuando veamos hambre de saciedad, cómo está la neuropéptido Y, la melanocortina, la proteína GOTI, que son muy importantes en el sistema de hambre y saciedad. Entonces, por eso es importante, como hemos dicho, que la leptina es el mayor de saciedad del cuerpo, pues obviamente por la vía JAK3. Eso es algo muy importante. Ya JAK-STAT, fíjate bien, el 3 y el 5, que son estos, son potentes efectos anorexigénicos. Anorexigénicos es dejar de comer. El STAT3 regula el apetito. El STAT3 regula el apetito porque va a actuar sobre en este caso, los neuropéptidos como la neuropéptido Y, la proteína GOTI y la melanocortina, lo vamos a ver después. El STAT3, fíjate bien cómo el STAT3 junto con el FOX promueve la expresión POMS. El STAT3 incrementa la señalización del SOX3. Este SOX3, que sí, este es algo muy importante porque está implicada en la inhibición de la insulina, contribuyendo a la resistencia a la insulina. Las proteínas STAT son factores que estimulan procesos catabólicos y la secreción de la insulina en las células beta del páncreas. Ahora entendemos por qué entonces también alteraciones en la leptina van a estar muy involucrados, la resistencia a la insulina, alteraciones en la insulina, en las alteraciones en el páncreas, y aparte van a estar involucrados en alteraciones en el sistema de hambre y saciedad. Bien. Es por eso aquí que te comento, tenemos otro receptor, el receptor leptina, JAK2, IRS, PKT, mTOR, SECA. Esta es la leptina activa los receptores de insulina en el hipotálamo. Mejora el flujo simpático hacia el tejido adiposo blanco, haciendo que se diferencie el tejido adiposo marrón, conduciendo a la pérdida de masa grasa. ¡Ay! Ya vimos cómo la leptina con sus receptores ya está lo que va a ayudar, va a permitir, si está bien, la diferenciación de la leptina del tejido adiposo marrón, conduciendo a la pérdida de grasa. Juega un rol muy importante en la apoptosis, en la proliferación celular y la migración celular. Es algo muy importante. Bueno, di una plática de cáncer de mama y justamente el AKT está muy involucrado y esta vía está muy involucrada justamente por el AKT, porque hay por la proliferación celular en las células tejidas adiposas mamarias, que es consecuencia de un cáncer de mama. Entonces, hay que en esa parte.
Bien, tenemos los receptores de leptina, el IRC, pero igual, PK, pero se va hacia el FOX, ¿vale? Aquí está, IRC, PK, AKT y se va al FOX. Esta vía se encarga de regular los efectos anorexigénicos de la leptina a través de la regulación del... Esta es una vía muy, muy importante. Son vías también importantes que se involucran con el sistema del POMS, por melacortina y hormona GOTI. Tanto él lo hace pues, por activar este FOX, habíamos dicho este FOX, que se incrementa la expresión de neuropéptido y proteína GOTI, es la expresión higiénica de POMS, apetito. El FOX frena la actividad del STAT3, habíamos dicho esto, incrementando el hambre, guiando a la obesidad. Entonces, esto es algo muy importante porque muchas alteraciones en la leptina, generalmente hay alteraciones en la leptina en estas vías donde el paciente tiene obesidad. La mayoría de las veces es por cuando por ejemplo, una obesidad infantil mórbida, genéticamente puede tener una alteración en estas vías que puedan guiar hacia la obesidad. Entonces, hay que cuidar esta parte. Tenemos igual la vía JAK2, receptores de leptina, JAK2 y RSP, y va directamente hacia lo que es AMP cíclico, ¿vale? Que está por acá. AMP acá está, perdón. Es esta. Entonces, esta vía que se ve aquí, se inhibe el AMP cíclico, lo que va a ocasionar es la supresión del neuropéptido Y. El neuropéptido Y obviamente es ocasionando un efecto anorexigénico. Obviamente, como actúa el neuropéptido Y, que es anorexigénico, no me va a dar hambre y va a haber pérdida del apetito, pérdida de peso. Esta vía actúa igual con la vía JAK-STAT2, todas son las más importantes, para que haciendo que juntos se reduzca el apetito y se prevenga la obesidad. Entonces, y la vía JAK AMPK ACC, que es esta. Entonces, lo único rol crítico es en la regulación de la homeostasis energética mediante la integración de señales hormonales y nutriciones en la periferia, como en el sistema nervioso central. El MPK central, en el hipotálamo, es activado por el ayuno y suprimido por la realimentación. O sea, el MPK se va a activar. Y el MPK periférico es el estímulo de la leptina circulante, la actividad del MPK en el músculo esquelético, mejora la oxidación de los ácidos grasos y reduce peso. Entonces, con todo esto, podemos ver hasta el momento cómo la leptina está muy involucrada en el sistema de hambre y saciedad, está muy involucrada en el peso, en la oxidación de las grasas, en la sensibilización a la insulina. Entonces, por sus vías, ¿no? Y tenemos la otra vía que es la de receptor de insulina, el GP2 y la MAX. Estas MAX median, que está de este lado. Aquí y MAX. Está igual. Son numerosos programas intracelulares que incluyen la proliferación celular, la supervivencia y la apoptosis. Tenemos cuidado aquí también, ¿no? Al final, la resistencia a la insulina aumenta la leptina y obviamente esa leptina también a nivel de tejido adiposo mamario, estas células pueden aumentar a la proliferación y a tumores malignos. El MAPS, particularmente el ERK medio, juega un rol y es activado por la leptina en el núcleo 4 del hipotálamo, proveyendo efecto anorexigénico, termogénesis por la actividad simpática en el tejido adiposo marrón, ocasionando reducción de peso. El CHIP2 es un modulador clave de la actividad medio, y el ERK medio juega un rol neurotrófico durante el desarrollo de circuitos neuronales del hambre. Entonces, sin duda, pues, obviamente todos estos medios son muy importantes también. Con esto que quiero darte a entender, al final la leptina
está involucrada en muchos factores, ¿no? Está involucrada en el sistema de hambre y saciedad, está involucrada en la oxidación de grasas, los grasos, en el aumentado de la termogénesis, también. Entonces, sin duda, son vitales. Tenemos nuevas moléculas que están relacionadas a la señalización de la leptina. Una de ellas es la AT1A, que contribuye al control de la tasa metabólica en reposo y a presión arterial. Dice muy bien cómo ya la leptina ya está involucrada en el control de la presión arterial, ya está involucrada en esa tasa metabólica en reposo, que después lo vamos a ver qué tan importante es. Se cree que esta es a través de las acciones de los receptores que se encuentran específicos en las neuronas del núcleo. Tenemos las PTPs que atenúa el JAK-STAT3, el JAK los atenúa, suprime la señal del IRS, inhibe el JAK-STAT3, ACTB, el PT, inhibe la señalización del PICA. El MAGEL2, su eliminación reduce la sensibilidad a la leptina e inhibe la actividad de las neuronas PON en el nucleopato, causando una interrupción de los circuitos de alimentación hipotálmicos que inducen hiperfagia y obesidad. El GPRN17 también se considera un factor inhibidor de la señalización de la leptina. El HCP60, también esta molécula, el STAT3 activada por la leptina, interactúa como el promotor del gen HCP60, mejorando finalmente la sensibilidad de la insulina en estas neuronas del hipotálamo. El ROC1, eso es algo muy importante también, porque la interacción física de JAK2 y ROC1 mejora así la fosforilación de JAK2 y la activación del STAT3, lo que permite reducir la ingesta de alimentos y el peso corporal. Hemos dicho de la más importante de todas es la JAK2 STAT3, que es la de hambre de saciedad de la leptina. El SIRT1 también es muy importante porque su sobreexpresión en las mononeuronas POMS de promienocortina estimulan el gasto de energía a través de mayor actividad simpática en el tejido adiposo y suprime la ingesta de alimentos mediante el aumento de peso. Entonces, es algo muy, muy importante. El CF1, al activarse, permite que las neuronas sean estimuladas para la detección de la glucosa y en todo el cuerpo, mejorando de esta manera la sensibilidad a la insulina. Y el TRPC parecen ser canales claves en la mediación de la leptina en las neuronas POM, en la nocortina. Una vez que la leptina se une a su receptor y JAK2 activa la señalización de IRS, que posteriormente va a la fosfolipasa C para aumentar la actividad del canal de TRPC. A través de todas estas señales, las neuronas promienocortinas aumentan, lo que obviamente va a provocar que la reducción de la ingesta de alimentos y el peso corporal. Sin duda son nuevas moléculas que están en estudio, que se siguen descubriendo, que se involucran en la señalización de la leptina. Bien. Entonces, con esto quiero comentarles que es importante saber la leptina, es importante, igual no sé todas las vías de señalización, pero es importante saber que la de JAK-STAT3, que es la más vital de la que me va a ayudar a activar sobre el sistema de la saciedad, va a actuar el sistema de saciedad de la leptina. En este caso, la leptina es la hormona que causa saciedad por parte del tejido adiposo que libera, ¿no? Ese es algo muy importante. Muy bien. Sin duda, también entonces hay otros que me van a ayudar a la sensibilización de la insulina, a la oxidación de las grasas. Eso es algo muy importante, y a la proliferación celular. Bien. Una vez entendiendo toda esta parte, vamos a envolvernos todavía más cuando en la siguiente clase veamos sistema de hambre y saciedad. Bien, vamos a hablar sobre la aumentina. La aumentina, que es otra sustancia adiposina que libera el tejido adiposo. Se conoce como interlectina 1 y se expresa en el tejido adiposo visceral. Juega un rol muy importante en el metabolismo corporal y de la sensibilización a la insulina. Tiene efectos antiinflamatorios y antiescleróticos que lo permiten tener un efecto beneficioso cardiovascular. Es el único, fíjense bien, es el único, la aumentina, el tejido adiposo visceral
podemos considerarlo que la sustancia que libera que va a ser beneficiosa, y es el único. La glucosa y la insulina disminuyen su excreción. La dexametasona y el factor de crecimiento fibroblástico 21 estimulan su expresión. Bajar de peso, dieta en aceite de oliva, ejercicio de resistencia aeróbica y el tratamiento con atorvastatina, metformina, piglitazona, exetanil, citalopina permiten su incremento en la circulación. Personas con obesidad y enfermedad de hígado graso no alcohólico disminuyen su... Fíjense muy bien, habíamos dicho que siempre va a haber grasa visceral, pero va a haber poca, ¿vale? Porque obviamente, pero lo importante es que no haya mucha. Ahora, fíjense muy bien, les había comentado yo que la obesidad, obviamente ese tejido graso visceral se vuelve más disfuncional. Si normalmente cuando los depósitos de grasa visceral que tengan mínimo un paciente, que no sean malos, que no sean tan disfuncionales, pues la mentina va a poder liberarse y va a ser beneficioso, vamos a llamarlo así, ese tejido visceral. Cosa que cuando empiece con obesidad grado 1, pues va a cambiar todo eso. Es por eso que ese tejido visceral se vuelve malo, porque prácticamente la aumentina disminuye. Entonces, ese beneficio que el tejido visceral nos está diciendo que es, se quita. Y empieza a tener estos problemas. Concentraciones de aumentina 1 humana se miden por medio de litro y sus niveles sanguíneos circulantes en sujetos sanos varían entre 5 hasta 800 nanogramos por mililitro. Sus niveles podrían ser un biomarcador útil de la disfunción vascular y aterosclerosis. La aumentina 1 tiende a estar elevada en cáncer gástrico, de hígado, colon, próstata, lo cual lo lleva a ser tomado como un biomarcador más para cánceres que para la obesidad. El rol biológico aún no ha sido bien conocido. Aquí podemos ver las maravillas. La aumentina nivela la acción, nivela la inflamación, nivela la formación de células espumosas, nivela la migración y proliferación, lo que nivela prácticamente la creación de platerón. ¿Se dan cuenta que es muy similar a la adiponectina? Sin duda es muy, muy buena. El único que el tejido visceral forma, pero con obesidad esto no pasa. Bien, aquí podemos ver cómo la aumentina los receptores, como vamos a poner lo mismo, receptores NPK, PK, MPK, o sea, ya los vimos, todo esto. Al final, estos receptores que ven en la leptina, también aquí la aumentina en el tejido visceral actúa y obviamente mejora, en este caso, la sensibilidad a la insulina, tiene efectos antiprotectores, antiinflamatorios y siempre su efecto cardiovascular. Bien, bien. Vamos a ver ahora de la resistina. La resistina es una adiposina asociada con el establecimiento de la resistencia a la insulina. Sus niveles incrementados están más en con obesidad y con diabetes mellitus tipo 2. Induce angiogénesis incrementando el flujo sanguíneo, lo que directamente la señalización de la insulina en los adipocitos, hígado y músculo esquelético. Incrementa la lipólisis y la acumulación de ácidos grasos ectópicos en el músculo esquelético, guiando una resistencia a la insulina. Entonces, vean cómo la adiponectina, si está disminuida, disminuye la sensibilidad a la insulina. Pero la resistina que se libera también por el tejido adiposo disfuncional, que bueno, funcional y disfuncional todavía se potencia, hace todavía más, pues activa la lipólisis, aumenta los ácidos grasos libres, eso se van ectópicamente y aumentan la resistencia a la insulina, bloquean directamente la señalización a nivel musculoesquelético, el posible hígado, y también inicia este camino de la resistencia a insulina que causa enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus tipo 2. Bien, aquí podemos observar cómo cómo induce mayor actividad proinflamatoria de macrófagos y células endoteliales al activar el factor nuclear kappa beta. Aquí está la resistina. ¿Cómo activa este factor kappa beta? El factor kappa beta, factor nuclear kappa beta,
Su activación de esta va a mover el incremento de la expresión justamente de estas de BGF1, BEGF2, de MM1 y MM2, las proteínas también de adhesión que están sumados, obviamente, pues aumentando el estado más inflamatorio, la creación de células esponjosas, la creación de esta placa de ateroma. Al final, como podemos ver todo esto, pues activar todo esto, pues no es beneficioso. Vamos a ver de la bisfatina. La bisfatina, sus concentraciones en plasma están correlacionadas con la cantidad de tejido adiposo visceral e incrementa durante la ganancia de peso. Tiene la capacidad de sintetizar NAD, haciendo que se mejore la actividad de varias enzimas involucradas en el metabolismo de la glucosa y función mitocondrial. Nada es lo único que se sabe de la bisfatina. Es muy... Aquí lo único que hay que el tejido adiposo visceral lo hace y simplemente sintetizan NAD, ¿no? De acuerdo que los NAD son muy importantes en el metabolismo del metabolismo del cuerpo. La pelina tiene una capacidad de actuar sobre las neuronas productoras de hormonas antidiuréticas en el hipotálamo, disminuyendo su secreción. Esa es sí que lo anterior, sumado a las acciones ionotrópicas que tiene la pelina sobre el corazón, lo hace la cantidad clave para el control de la presión arterial. La insulina incrementa la secreción de apelina y la apelina inhibe la secreción de insulina, un efecto de retroalimentación positiva. Entonces, ahí van a estar trabajando. La vaspina mejora la sensibilidad a la insulina, el mecanismo de la secreción y estimulación es desconocido, el tejido visceral secreta vaspina, el tejido tiene una regulación circadiana ya que solo se libera después de los alimentos. Entonces, sin duda, bueno, son sustancias que liberan el tejido adiposo. De los más importantes se encuentra la adiponectina, leptina y resistina, que son las más involucradas, la aumentina, son las más importantes. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora del factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa es liberado por los macrófagos derivados de los monocitos. Está incrementada en la obesidad abdominal. Siempre paciente, es importante medir la circunferencia de cintura. Si un paciente más femenino tiene arriba de 85 o masculino arriba de 94 centímetros, tiene obesidad abdominal. Si tiene una obesidad androide, obviamente tengan por seguro que esta obesidad, factor de necrosis tumoral alfa, va a haber una inflamación interna siempre. Este factor de necrosis tumoral alfa actúa sobre los adipocitos para inhibir el receptor de la insulina. Y al PPAR gamma lo ocasiona disminución de la sensibilidad a la insulina. Y activa el factor de necrosis tumoral, el factor nuclear kappa beta, incrementando la inflamación. Fíjese muy bien, es algo importantísimo. El factor de necrosis tumoral alfa inhibe el receptor de la insulina. Inhibe la PPAR gamma. Y obviamente todo eso va a disminuir la sensibilidad a la insulina. Y va a activar esto. Esto se ve aquí. Fíjense muy bien cómo es lo que nos dice. Viene el factor de necrosis tumoral alfa en la paciente con obesidad cuando tiene bastante, que está formando bastante, va directamente a la vía y va a activar a la JNK. La JNK son múltiples proteínas, son sinasas, que van a actuar sobre múltiples procesos inflamatorios. Obviamente aumentar la inflamación. Si la factor de necrosis tumoral alfa está aumentado, pues va a potenciar todavía el aumento de las JNK, que son inflamatorios, son procesos inflamatorios, están actuando sobre estos procesos inflamatorios, que estos directamente van a inhibir a los receptores del PPAR gamma y a inhibir a los receptores de la insulina, lo que me va a llevar a una resistencia a la insulina.
y a la inhibición del hipergamma. El problema está que también el factor de necrosis tumoral alfa va a activar la lipólisis y va a aumentar los ácidos grasos libres y va a ocasionar una epidemia génica. El factor de necrosis tumoral alfa en el vaso sanguíneo pues, va a inflamar todo también. Y todavía este factor de necrosis tumoral alfa va a activar al peor de todos. Si el factor de necrosis tumoral alfa es el máster, este es el peor de todos, que es el factor nuclear kappa beta, que es un súper inflamatorio. Es a favor de la inflamación, lo que nos va a causar muchísimos problemas. Es por esto que considerado la obesidad un grado de inflamación. Bien, vamos a continuar. La interleucina 6 está incrementada en la obesidad abdominal, tiene actividad antiinflamatoria y proinflamatoria de los dos debido a su incremento en respuesta al factor de necrosis tumoral alfa e inhibe el factor de necrosis alfa también, o sea, basta de las dos. Estimula el factor de incremento endotelial vascular y permitiendo que el factor de incremento endotelial vascular haga su trabajo en sus procesos de angiogénesis y al promover la proliferación y migración de las células endoteliales, sin ningún problema. El 30% de la interleucina 6 circundante se origina del tejido adiposo. Eso es lo importante. Eso es lo que hace normalmente, sin ningún problema. La interleucina 6 estimula la síntesis de triglicéridos, la lipólisis en el tejido adiposo, también es liberada en el músculo esquelético durante el ejercicio, actúa en el metabolismo de la glucosa, ya que tiene efectos directos en el transporte de glucosa en el músculo esquelético, permitiendo que aumente la eficiencia de estos transportadores para que ingrese la glucosa. Al final, la interleucina 6 no es tan mala, por eso te digo, inhibe el factor de necrosis tumoral alfa. Fíjense muy bien cómo al final este factor de necrosis tumoral alfa, por la misma interleucina 6 que el tejido adiposo va a liberar, pues va a ser inhibido, ¿no? Cuando es funcional. Pero cuando es disfuncional, pues obviamente ese tejido adiposo la interleucina no se va a liberar como debe ser, y obviamente el factor de necrosis tumoral alfa va a hacer todas sus atrocidades. Y uno no va a poder la interleucina inhibir eso, sino el contrario va a incrementar. Muy bien. Angiotensinógeno. El angiotensinógeno es el tejido adiposo, es el mayor productor de angiotensinógeno después del hígado. Es el precursor de angiotensina 2 en el sistema renina-angiotensina y es un potente vasoconstrictor que juega un papel muy importante en la regulación de la presión arterial. Aquí es muy importante porque te va justamente a afectar esta parte. Entonces, obviamente, aquí es el inicio de todo lo que tiene que ver con la presión arterial y obesidad. La inhibición de actividad de plasmina 1 incrementa el riesgo de aterotrombosis. Vamos a hablar sobre la estructura del tejido adiposo. Ahora ya vimos lo importante. Entonces, con todo lo anterior, quiero comentarte que el tejido adiposo como órgano endocrino efectivamente es el iniciador, si es en desequilibrio, de la resistencia a la insulina, la inflamación, de las enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Vamos a ver la estructura del tejido adiposo. El tejido adiposo está compuesto por células que almacenan lípidos llamadas adipocitos y por un estroma función vascular compuesta por células madre mesenquimatosas y endoteliales, preadipocitos, fibroblastos y células residentes del sistema. Aquí está el adipocito y acá está el estroma. Durante el desarrollo embrional del tejido adiposo hay una red vascular, como pueden ver aquí, se desarrolla antes de la formación del adipocito y la formación de matriz extracelular también darán soporte a los vasos sanguíneos. Con lo anterior, pues se demuestra un rol muy importante del sistema vascular en el desarrollo del tejido adiposo. Durante el desarrollo hay una comunicación muy importante entre el estroma vascular y el adipocito y estroma vascular. Aquí está. Con lo anterior se sabe que cada adipocito está rodeado por al menos un capilar o red capilar.
¿Por qué digo eso? Porque justamente cuando hay obesidad, va a haber una hipoxia. ¿Mm? Y también de ahí va a iniciar todo. Fíjense muy bien, estos capilares fenestrados que están aquí, que están aquí, que están aquí, son ricos en canales trasendoteliales que se forman es la forma de cómo se comunica con el adipocito. Es la red vascular, es muy dinámica porque se está adaptando constantemente a cambios de focos nutricionales. Este capilar que rodea al adipocito es clave en la dinámica de su expansión. Gracias a estos capilares que estoy, se puede expandir o remodelar, ¿vale? Haciendo que sea una hiperplasia, como podemos ver, el adipocito se multiplica, o una hipertrofia, donde solamente un solo adipocito crece. El problema está que un adipocito con hiperplasia, donde muchos adipocitos se multiplican, se usa con un aumento en un tejido adiposo funcional. Quiere decir que hay angiogénesis, hay desarrollo de nuevos capilares, es inmensivo, hay una expansión adecuada del tejido adiposo, la formación de adipocitos más pequeños bien irrigados, hay una actividad inflamatoria, todo lo que vimos anteriormente que el tejido adiposo con todas esas sustancias citocinas y adiposinas, todo está en equilibrio en esta adipocitos hiperplásicos, funcionales. Pero el problema está que cuando hay obesidad, entonces ya hay un problema de hipoxia y obviamente el adipocito va a tener hipertrofia. Y solamente no se va a multiplicar, sino un adipocito va a crecer. Y como va a crecer, lo que va a ocasionar es que va a estar asociado a capilares aberrantes y a una gran actividad inflamatoria. Actualmente se sabe que la sola exposición a una dieta alta en grasa hace que las células precursoras de los adipocitos comiencen a proliferar hacia nivel visceral sin necesidad de una señal de adipocitos hipertrofiados. Imagínate, eso es algo muy importante. Al final, obviamente, la obesidad va a tender siempre a estar con hipertrofia. Las consecuencias con esto aquí podemos observarlo como factores genéticos que no podemos cambiar, factores ambientales, cómo podemos ver cómo el adipocito se adapta, hay una hiperplasia del adipocito y hay una función normal del adipocito. Pero cuando hay una obesidad grado 1 y mayor grado de obesidad, mayor hipertrofia del adipocito, pues obviamente se hace más disfuncional el tejido adiposo, haciendo que disminuye la sensibilidad a insulina y de resistencia a la insulina y posiblemente diabetes. Aumenta el estrés de las sinasas y una estrés oxidativa. Aumenta de las toxinas intracelulares, hay lipotoxicidad, hay glucotoxicidad. Aumenta de las especies reactivas de oxígeno, hay mayor estrés oxidativo. Aumenta la autofagia, aumenta adiposinas inflamatorias, esas adiposinas como resistina, esas factores inflamatorias como factor que incluso tumoral alfa. Entonces, aumenta la hipoxia y aumenta la apoptosis, haciendo que el tejido adiposo, hay una inflamación de este tejido adiposo sea disfuncional y obviamente aumenta la lipólisis basal, hay una grasa ectópica y la lipotoxicidad concomitante. Señales adversas desde el tejido adiposo, daño celular secundario. Todo esto me va a llevar a todas estas enfermedades cardiovasculares y metabólicas que propias de la obesidad. Cuando les dicen que las comorbilidades causadas por la obesidad es por todo esto. En resumen, cuando el tejido adiposo no se ve obligado a expandirse de más, predominará más el tejido adiposo subcutáneo, siempre. Y entonces sus funciones endocrinas se harán de manera eficiente y beneficioso para el organismo. Y también habrá un equilibrio entre las sustancias antiinflamatorias e inflamatorias, haciendo que un ambiente sea menos inflamatorio, se libera bien a la leptina, se libere bien a la hiponectina, la aumentina se libere, la aminoresistina, así están jugando todas, ¿no?
Pero cuando el tejido, en este caso las citocinas, estás hablando de el factor de necrosis tumoral alfa se le va, pero no tanto el IL-6 está elevado, o sea, funciona bien para inhibir el factor de necrosis tumoral alfa, la angiotensinógeno también se está secretando levemente, sin ningún problema. Pero cuando el tejido adiposo no puede más almacenar todos los lípidos de la dieta porque hay un balance energético, hay mucha ingesta, el paciente está come mucha energía y más grasas, pues y no hay gasto, no hay grasa, pues el adiposo se ve, el tejido adiposo se ve obligado a que el adipocito comience a liberar esos ácidos grasos en la circulación, como les decía, y es acumulado en el músculo esquelético, hígado, entre otros, formándose lo que es el tejido adiposo visceral. Y obviamente este tejido adiposo visceral, les había dicho, es el fenómeno de la hipoxia. Ahí sí va a haber esta hipoxia y esta hipertrofia de los adipocitos. En el tejido adiposo subcutáneo, los adipocitos van a ser hiperplásicos, van a multiplicarse. En el tejido visceral van a ser hipertróficos, van a aumentar de tamaño y van a ser disfuncionales y van a provocar alteraciones de metabolismo. Dichos factores, como dice, dichos factores incluyen citocinas, quimiosinas, factores de crecimiento de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, quimioterapia de monocitos de factores atrayentes, factor de crecimiento endotelial vascular, leptina, resistina, que serán causantes de enfermedades cardiovasculares y metabólicas que la obesidad ocasiona. Muchas gracias. Como pueden ver, el tejido adiposo no solamente es grasa, es un complejo, un sistema de parte endocrino que sin duda está muy involucrado. En la siguiente clase vamos a hablar sobre el sistema de hambre y saciedad, que son estas vías, son muy importantes y la leptina tiene que ver mucho en esto. Muchas gracias, Arnold. Si tengan una pregunta, estoy para servirles. Doctor, Mande. yo sí tengo una. Mencionó que el aumento del consumo de grasas hace que aumente la grasa visceral, y entonces cuando hablan de dietas cetogénicas que son un 70% de grasa, ¿por qué se presume que hay una baja de peso muy rápida? Al final, acordemos algo que es el balance energético. Siempre va a haber, cuando yo hago una ingesta de energía y la quito, y yo gasto, obviamente voy a bajar de peso. El problema aquí está con las dietas cetogénicas es que te están dando muchas grasas, te están limitando de muchas otras cosas saludables. Te limitan mucho, te dan más grasas y proteínas, te limitan de carbohidratos. Es bueno para ciertas enfermedades que se han visto, como la Alzheimer. Pero en este caso, recordemos algo que ustedes van a aprender cuando vean con la licenciada Carolina, que es que una dieta, una alimentación saludable tiene que ser completa. O sea, debe tener un equilibrio entre los carbohidratos, un equilibrio entre los ácidos grasos y las proteínas. Ese es algo muy importante. Y obviamente, esa es la clave. Ahora, dieta alta en grasas. Aquí es algo muy importante. Las grasas, como pueden ver, son grasas malas, grasas saturadas, que también van a ver con la doctora, que van a estar involucradas ya en la formación de nivel visceral. Muchas gracias. Gracias. Un placer. ¿Alguna otra duda? ¿Hay una forma de medir el factor de necrosis tumoral? No, no hay una forma de medir el factor de necrosis tumoral. La mejor manera de poder, al final, lo que queremos, y por esto este curso, es que usted sepa que una persona que tiene obesidad grado 1, a partir de una persona que tiene obesidad grado 1, el factor de necrosis tumoral alfa va a sobreexpresarse. Ese es algo muy, muy importante. Ahora, recordemos algo, le había comentado a todos que el factor de necrosis tumoral alfa se libera, pero está controlado, está nivelado.
Ujú. Pero obviamente nosotros tenemos que hacer buenas intervenciones nutricionales que nos van a ayudar a disminuir el necrosis tumoral alfa. ¿Qué medicamentos voy a poder darle a mi paciente para poder disminuir este factor de necrosis tumoral alfa, mejorar esta inflamación? Es todo lo que justamente en este curso vamos a aprender. Muchas gracias. A ver, haciendo otra pregunta por aquí. Bien, otra pregunta. De acuerdo a nuestra edad, ¿existe un tipo de grasa predominante? Bien, en cuestión de grasa predominante, yo lo llamaría el porcentaje de grasa corporal que pueda tener cada persona. Sí, de acuerdo a su sexo y edad, cada una debe tener la cantidad de grasa corporal. Pero en relación a ver la grasa visceral o la obesidad, por ejemplo, aquí lo importante es ver la distribución de la grasa. Hay una, por ejemplo, cuando hablas por eso la circunferencia de cintura es muy importante. Lo van a ver en evaluación con la nutrióloga, en evaluación antropométrica, como solo medir la cintura. El solo hecho que un paciente en mujeres sea mayor de 88, de 85, perdón, y en hombres mayor de 94 centímetros, o sea, desde ahí hay un riesgo de una grasa predominantemente visceral. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es un gran curso, en verdad que, bueno, que ya estén con nosotros, sin duda vamos a aprender muchísimo, están invitados a inscribirse, los que falte, van a aprender muchísimo en este manejo del paciente adulto con obesidad, que es vital para poner ese granito de arena que el gobierno nos da, que nos dice en esta pandemia que tenemos de la obesidad, pues tener las mejores herramientas para poder combatir. Hola, muy buenas noches. Los invitamos, si tienen alguna duda, que puedan expresar, así que puedan abrir su micrófono para que de esta forma el doctor Llanos pueda contestar sus dudas. En caso de no tener más dudas, les recordamos que el día jueves a las 8 de la noche estaríamos viendo nuevamente para la clase número 2. Creo que por el momento no hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se desarrollará el curso sobre el tema que se vio el día de hoy? ¿Vieron? Vamos a ver. Bien, dice la doctora Miriam. Le preguntan, doctor, si las presentaciones se van a compartir. Claro, cuando uno está ya, perdón, Enrique, sí, Enrique. Cuando uno si ya se inscribe el curso, se graban las presentaciones y ya las se comparten sin ningún problema. Muy bien. Sí, bueno, lo que pasa es que esta primera clase, bueno, es un poquito compleja y un poquito parte de la segunda, pero lo demás ya van a ver tablas, ya van a ver gráficas, ya van a ver un poquito más. Eso fue como un poco más de teoría, pero bueno, pues van a tener toda una semana para volver a repasar lo que sería su video y de esta forma ustedes puedan comprender un poquito más a cabalidad lo que tiene que ver con la sesión del día de hoy. Sí, aquí tienen alguna otra duda, Arnold. Sí. ¿Qué tipo de ayuno se recomienda para mejorar la resistencia a la insulina? Ninguno. Vas a aprender en este manejo que no se trata de hacer ayuno. Perdón. Déjame subirle. Permítame que... María Elisa me recuerda algo muy importante. No se trata de hacer ayunos, sino dar una buena alimentación, que es lo que vamos a aprender. La dieta DASH y tipo mediterránea son
unas dietas y estilos que nos van a ayudar saludables en la alimentación, sin duda la resistencia va a ayudar muchísimo. Y también va a ayudar muchísimo a hacer una buena, adecuada prescripción del ejercicio, que es lo que también vamos a ver en esta parte. Como les decía, ahorita es un poquito, sí es importante entender estos conceptos, porque yo sabiendo estos conceptos voy a poder hacer buenas intervenciones. Lo que vamos a ir viendo, se van a dar cuenta que al final es necesario para poder dar las mejores intervenciones, tan médicas y nutriológicas. Claro que sí, Laura, te motiva a estudiar mucho más. De hecho, la obesidad, verdad que es un gran campo de trabajo. Crean algo importante, que quien tome el curseo, sus ingresos van a aumentar muchísimo. Porque, en primer lugar, la obesidad es el segundo, aparte que van a ayudar a muchas personas, van a beneficiar a muchas personas, sus ingresos van a aumentar mucho porque, uno, la consulta de obesidad, el manejo del paciente de obesidad en el primer nivel de atención es mensual o quincenal, dependiendo cómo se encuentra el paciente. Y las consultas que tú ya, con una vez que tú terminas, vas a cobrar son de 500 pesos. Entonces, sin duda, y el paciente los paga porque sabe que ya es una persona experta y con una especialidad. Sin duda, y eso es algo muy, muy bueno. Vas a tener la seguridad de que cuando tú vayas a tomar una farmacología de la obesidad, estés tranquilo y saber cómo poder prescribirlo adecuadamente sin temor. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? Bueno, otro comentario. Sí. ¿Lo quiere? Sí, por lo que entiendo, mejor tener grasa parda que blanca. ¿Hay alguna forma de aumentar esta parda? Porque blanca con 3 gorditas se aumentan. Ok, bueno, recordemos algo muy importante. El tejido, es que todo es importante. El tejido adiposo es el blanco, el marrón o pardo y el beige, de acuerdo a su funcionalidad. El pardo, el pardo, como lo vimos, me va a ayudar a aumentar la termogénesis, es decir, aumentar el gasto de energía, y si yo aumento el gasto, voy a aumentar ese gasto y voy a poder, si yo bajo el gasto y la ingesta hago una encuesta adecuada, pues voy a tratar de bajar de peso. Pero eso es lo que va a tratar de hacer. Pero el tejido adiposo, que es blanco, va a tener aquí el subcutáneo que va a permitir ese almacenamiento de energía. Todas, en este caso, Enrique, tanto el tejido adiposo pardo como blanco son importantes. Cada uno sus funcionalidades. El blanco es más de almacenamiento, el pardo es más para la termogénesis. Gracias. Muy bien, pues creo que ya no hay más preguntas. Si se fijan en el chat, para algunos, bueno, si quieren más información, se les manda el link. Y bueno, creo que por hoy concluimos nuestra primera sesión. Agradecemos a todos los presentes, agradecemos al doctor Llanos por su ponencia del día de hoy, bueno, su primera clase. Nos estamos viendo y más información estaremos dando en el grupo que ya se formó de WhatsApp. ¿Alguna duda que tenga, doctor? ¿Algún comentario? Aquí está la licenciada Carolina. Hola, licenciada Carolina, ¿cómo está? Tiene problemas, pero bueno. También la licenciada Carolina es la nutrióloga, es la que va a estar con nosotros también para que pues ahí les enseñe mucho a hacer dietas también. Bueno, eso sería todo, Arnold. Sí, es Ana Carolina Cruz. No, es la licenciada Carolina, Carolina Torres, creo que no está. Ok. Pensé que era la licenciada Carolina. De todas formas, la licenciada Carolina va a estar dándoles 2 semanas completas de dietas, cómo hacer una dieta. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, que descansen, a seguirse cuidando
y nos vemos la siguiente semana. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias igualmente. Hasta luego, nos vemos Hasta pronto. luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Recording stopped.